Vamos ahora a la línea telefónica. Saludo por esta vía al diputado federal Manuel Rodríguez González. Quiero saludarlo en esta mañana y bueno, agradecer justamente la disponibilidad de poder platicar un momento con el auditorio. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Muy contento de estar aquí en la BX, saludar a mis paisanos y saludarles a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Muy bien, fíjese, diputado, me gustaría conocer justamente sus impresiones sobre esta gira, también que ha sido, hay que decirlo así, ha sido un tanto polémica, de la gira que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en los Estados Unidos y este encuentro. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué le pareció? Pues me pareció que cumplió las expectativas que teníamos millones de mexicanos en este país. ¿Por qué? Porque pues es normal que existen relaciones internacionales, relaciones bilaterales, como este caso entre México y Estados Unidos, es parte de la diplomacia y especialmente en el marco de firmar un nuevo tratado de libre comercio. Esto es algo, entendámoslo bien, que se venía trabajando desde hace ya algún tiempo, incluso previo a que asumiera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que cambió con la llegada del licenciado Andrés Manuel es que todavía se pudieron incluir algunas cosas más en beneficio de los mexicanos gracias a que llegó este cambio que le da una visión distinta a las cosas, a la forma de trabajar y especialmente a la actitud del gobierno mexicano, y pudimos empezar un nuevo tratado en mejores condiciones para los tres países, con una fórmula de ganar-ganar. Y bueno, pues esta visita era un acto simbólico para dar inicio a este nuevo tratado de libre comercio, entender de que hay nuevas circunstancias en las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos, y tan es así que pues vimos un cambio muy importante por parte del presidente Trump hacia el trato que tiene hacia México y los mexicanos. Y lo hemos visto en los últimos meses con la relación respetuosa, seria, de apoyo recíproco que han tenido los dos países, y esto ha sido gracias a la gestión del presidente Andrés Manuel. Situación que no sucedía antes, precisamente porque no había un respeto a quienes encabezaban este país. Y bueno, pues los resultados son lo que ya vimos: un discurso histórico del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca, en Estados Unidos, y una respuesta muy respetuosa, generosa por parte del presidente Trump, que representa al gobierno de Estados Unidos y viene pues a poner de manifiesto esa relación de buenos vecinos que debemos de tener quienes hacemos comercio y tenemos un intercambio permanente de bienes y de personas en el mundo, el mayor que hay entre dos países. Y bueno, pues esto es una causa de festejo, porque para nosotros los tiempos están cambiando, sin perder de vista que estamos viviendo una situación mundial única que no se veía en decenas de años, y que bueno, pues seguramente será el parteaguas para reactivar la economía y empezar una nueva etapa. El discurso que menciona usted como histórico también pues ha sido objeto de críticas naturalmente de la oposición, quienes dicen que no era necesario decir el hecho de que el presidente nos ha tratado con dignidad, y recuerdan este asunto de las declaraciones que ha hecho el propio Donald Trump de considerar a los mexicanos como violadores y asesinos. Y bueno, esto pues es una crítica pues un tanto natural, pero también traen a colación y a la mesa pues también las propias críticas que en su momento hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador con este libro que escribió sobre el presidente de Estados Unidos.
Bueno, quienes critican es porque desde antes no estaban de acuerdo con la visita, y si Andrés Manuel hubiese decidido no ir, lo hubiesen criticado por no ir. Los argumentos que estarían utilizando es porque no fue. Ujú. Es gente que no lo apoya desde antes de ser presidente de la República y que ahora se hace sentir con cualquier pretexto. O sea que Se les olvida, siempre lo van a criticar, ¿no? siempre lo van a criticar, y se les olvida que existe algo que se llama tiempo y circunstancias. En esos dos ejemplos que tú mencionas, ambos eran candidatos, no eran presidentes de su país. Es decir, ya el tiempo y la circunstancia cambió para ambos. Sí. Ahora que ya representan a un país, su tiempo es distinto y su circunstancia también. Y el presidente en su discurso lo dejó muy claro. Trump ha sido respetuoso a partir del momento en que empezó su administración como presidente de México. Y de ese entonces a la fecha, así ha sido. Y Trump es presidente de Estados Unidos. Cuando se dieron esos agravios, ¿sí?, ninguno de los dos era presidente. Entonces no fue un agravio de un presidente, fue un agravio de un candidato. Y además el presidente lo dejó en claro, una historia de agravios, pero que hay que dejarlo bien precisado. Desde el momento en que empezó la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador para acá, no los ha habido, al contrario, ha habido una relación seria, respetuosa, de colaboración, y eso es algo que debemos reconocer y de festejar. Y en buena medida, en mi opinión, como diputado federal de Morena, se debe precisamente que han empezado a cambiar las cosas, que esa transformación que hemos ofrecido se empieza a mostrar en algo tan importante como esto. Muy bien, diputado, pues ya en temas más nacionales, más de México, quisiera saber su punto de vista sobre esta propuesta de el ingreso mínimo vital que se propone, aunque ya han dicho que el principal fuente será el recurso, pero que no lo hay. Inclusive se ha hablado de la creación de esta comisión para poder analizar este tema ante esta desgracia que estamos atravesando a nivel mundial, y aquí en México obviamente no escapa de la crisis generada justamente por la pandemia del COVID, diputado. Sí, no, la iniciativa es una muy buena idea, es justa, pero lo que debemos de valorar es si la podemos afrontar desde el punto de vista presupuestal. Uh-huh. Lo que sí te puedo adelantar es que en buena medida los programas sociales que se están desarrollando desde que inició la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador buscan precisamente eso, que haya un ingreso universal mínimo para todas las familias, que algunos lo reciben vía ayudas del Estado mexicano y otros porque tienen las condiciones y la capacidad para generar esa riqueza de largo suficiente para mantener y desarrollar la calidad de vida de su familia. Entonces yo creo que es algo que debemos de analizar, discutir a fondo y esperar mejores condiciones para el país para poderlo desarrollar. De cualquier manera, este año va a ser casi imposible poder impulsar y concretar algo en este sentido, diputado. Pues imagínense ustedes que la economía se ha desacelerado en más del 20% y que pues el Estado mexicano ha dejado de percibir el pago de impuesto del IVA, que es sobre el consumo, derechos, y por otro lado, si también agregamos que con esta desaceleración económica mundial también entró en crisis el sector energético, especialmente el precio de los hidrocarburos, pues también por esa vía han descendido los ingresos de este país y todo se paga con dinero. Sí. Si no tenemos dinero, tenemos que ir al crédito. Y el problema es que nos heredaron un país
totalmente endeudado, y el presidente de la República hizo el compromiso de sanear las finanzas y no aumentar la deuda pública, cosa que ha cumplido hasta este momento. Y es por la viabilidad y el bienestar de este país. Claro, pues hay que seguir siguiendo de cerca esta pandemia que todavía no termina y ver qué decisiones se toman para poder mantener a flote al país, darle condiciones para reactivarse y superar esta etapa tan difícil para todo el mundo, de la que México no es excepción. Y es que si no es ampliar la deuda, pues implicaría incluso la creación de nuevos impuestos, porque de algún lugar se tiene que sacar este recurso, ¿no? Sí, por supuesto, y ese es otro compromiso que ha hecho el presidente, el de no aumentar los impuestos o crear nuevos. Y en ese sentido, pues estamos hasta ahora manteniendo esa situación y no quisiéramos tener que llegar a eso. Y hay que entender que con la nueva ley de austeridad republicana, el presidente ha estado generando grandes ahorros. Por eso es que ante esta situación, a pesar de ella, no se ha aumentado la deuda, porque ha habido recursos adicionales que antes se iban a la corrupción y que ahora se usan para lo que requiere este país. Muy bien, diputado, me gustaría nada más saber su punto de vista en este proceso de, pues habrá renovación a nivel nacional, también a nivel estatal, toda vez que pues hay un documento ahí que dicen que pues no hay dirigente acá en Tabasco de Morena. A nivel nacional se ha propuesto la encuesta para poder hacer la renovación de la dirigencia nacional de este partido. ¿Cómo van las cosas, legislador? Pues hay dos posturas. En lo que coinciden las dos es que hay que renovar la dirigencia nacional, una vía encuesta abierta, es decir, cara a cara, directamente en el domicilio del ciudadano, y otra que dice que debe ser solamente con militantes de Morena, pero especialmente con base en el padrón que tiene quienes están en la dirigencia nacional saliente de Morena. Y bueno, pues está el debate de cuál debe de ser esa encuesta, porque la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal establece que debe de ser una elección abierta, es decir, a todos los ciudadanos. Y me parece que eso es algo que podemos resolver muy fácil, que cuando se haga la encuesta, la primera pregunta que se haga al ciudadano es, ¿usted simpatiza con Morena? Sí, no. Si la respuesta es sí, se continúa la encuesta. Si dice no, bueno, pues ya con eso se cancela esa encuesta y vas con otro ciudadano. Hay la posibilidad de que sí puedan llegar, pues no quizás en unidad, pero lo más cercano a ello, debido a que están muy crispados los ánimos en estos grupos que hay a nivel nacional, unos exigiendo devolución de recursos, otros pues más interesados en llegar propiamente a la dirigencia. Pues sí, es innegable que hay un conflicto que la enorme mayoría de los militantes de Morena no entendemos, porque incluso desde hace más de un año el propio licenciado Andrés Manuel López Obrador nos dijo: yo no me voy a involucrar en las decisiones de Morena. Ya les dije, yo ya puse pausa en mi militancia porque ahora soy presidente de todos los mexicanos y les dejo la última opinión. Para efectos de que no haya una lucha de poder y divisionismo, yo sugiero que así como usamos el método de encuestas para seleccionar a nuestros candidatos, que sea lo mismo para elegir a las dirigencias, y lo hizo en plural, es decir, no tan solo la dirigencia nacional, sino las estatales. Y ha habido un sector que no lo ha querido reconocer, y lo dijo el principal activo que tiene Morena, que fue su fundador, que fue el motor para que se diera ese milagro
que en su primera participación en una elección presidencial pudiera alzarse con el triunfo y con la diferencia de más de 5 millones de votos que alcanzó el licenciado Andrés Manuel. Es inaudito, pero en eso estamos, y lo que sí quiero dejar muy en claro es que todas las dirigencias de Morena están vencidas. Su duración estatutaria es de 3 años, fueron electos en el 2015 y estamos ya en 2020, es decir, han transcurrido 5 años. Ujú. Y si tienen vigencia de 3, no hay una sola que esté vigente. La nacional, podríamos decir que sí, porque quien encabeza la dirigencia provisionalmente, Alfonso Ramírez Cuellar, inició apenas en febrero de este año, en calidad de dirigente provisional. Entonces, estamos en esa situación y pues veremos qué pasa de aquí a agosto. Que esa la fecha porque también tendría que renovarse acá en Tabasco, que hay una pues una situación un poco distinta, también hay enfrentamientos, digámoslo así, cuando menos se ha visto así de manera verbal entre dos grupos y bueno, requieren de manera urgente pues la designación de un nuevo dirigente acá en Tabasco. Pues mi mejor deseo, y yo hago un llamado a mis compañeros militantes, es que privilegiemos la unidad, que no es tan importante quién esté al frente, sino el proyecto, que respaldemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el caso de Tabasco respaldemos la labor del gobernador Adán Augusto López Hernández, y que entendamos que hay altos objetivos que debemos de alcanzar y la única forma de hacerlo es prevaleciendo unidos, y que quienes tienen aspiraciones de cargos de elección popular en el 2021, las reglas, los estatutos de Morena nos garantizan los derechos de participar, y que, pues lo acabo de mencionar hace un rato, es mediante encuestas que se logra ser candidato, esté quien esté en la dirigencia. No tienen intervención en quienes van a ser candidatos. Entonces, que no hay mayor preocupación, que generemos condiciones de unidad para respaldar, insisto, al presidente de la República, y en Tabasco al gobernador Adán Augusto López Hernández. Muy bien, diputado, le agradezco mucho estos minutos de disposición para poder platicar. Estaremos en contacto de nueva cuenta. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias. Saludos, un fuerte abrazo. Es el diputado federal por Morena, Manuel Rodríguez González.